tardes, bienvenidos a este Tinto con la ONU. Soy Héctor Latorre, oficial de Información Pública de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, y este primer Tinto organizado por la Misión de Verificación y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD lo hemos titulado ¿Cómo crear un mundo con palabras? Hemos invitado a un par de creadores que esperamos compartir entre todos y todas esta tarde una sesión muy creativa. Nos acompaña la escritora Catalina Navas, ella es literata y maestra en educación. Catalina ganó el primer concurso de cuentos de ciencia ficción convocado por Colciencias con su cuento La singularidad que alguna vez fuimos. Su más reciente novela se titula Correr la Tierra, en la que el personaje principal y narrador del libro, Paulina Uzcategui, en su cumpleaños número 21 se entera de que su nombre no entraña ningún significado especial, sino que al contrario, era una especie de clave que sus padres utilizaban durante su noviazgo para ocultarse de los demás. Ya más adelante Catalina nos contará un poco más de esta publicación. Ella también ha publicado Camino de Hielo y Las Mujeres de la Independencia, de la cual también nos estará contando. Y además Catalina trabaja como profesora de escritura creativa en espacios culturales y bibliotecas. También nos acompaña Martín Cruz Vega, escritor, integrante del partido FARC, quien luego de 4 décadas de estar en las filas de las FARC, él hizo parte de quienes están ahora reincorporados a la vida civil tras el acuerdo final de paz. Martín ha publicado 5 libros en los últimos años, en especial El Diario de la Guerra y la Paz, El Último Fusil, De las Trochas a la Paz, Crónicas Clandestinas y Orbitar en mis versos. Este último está por salir. Y también nos acompañan y queremos saludar muy especialmente a la gente del antiguo espacio territorial de reincorporación y capacitación de Icononso, Tolima, y también del espacio territorial desde Pondores en La Guajira. Así que empezamos este tinto con la ONU, saludamos a las personas que están conectadas a través de nuestros enlaces y les contamos que esta charla estará en YouTube y en la página web de FILBO Naciones Unidas. Agradecemos a los colegas del Centro de Información de Naciones Unidas con la parte técnica y empezamos con nuestra invitada Catalina Navas. Catalina, bienvenida y cuéntanos cómo crear un mundo con palabras y cuéntanos de esta novela de la que hablamos, cómo fue el proceso de creación. Bueno, muchas gracias por invitarme. Saludos a Martín, a las personas de La Guajira que los vemos muy bien, y a las personas en Icononso que no se ven, pero bueno, creo que allí están. Hoy queríamos hablar en nuestro tinto con la ONU. Quería contarles un poquito de los libros, especialmente de este libro que se llama Las Mujeres de la Independencia, porque habíamos planeado que esta sesión fuera especialmente para los niños y para los jóvenes. Entonces, como ese era nuestro público principal, planeamos con Héctor que este libro, que es un libro que salió el año pasado, en 2019, para celebrar la independencia de Colombia, el bicentenario, habláramos un poquito de él, hiciéramos, y al final, de pronto, de los niños de pronto de La Guajira que están ahí, ¿hay alguno al que le guste leer, al que le gusten los libros, al que le guste escribir, que quisiera de pronto escribir? Por allá veo manos levantadas, veo muchas manos levantadas. 1, 2, 3, 4, 5 manos levantadas de niños que les gusta escribir o que les gustan los libros. Bueno, cuando yo era chiquita, a mí también me gustaban mucho los libros y me gustaba mucho escribir. Eh, Incluso cuando me quedaba a veces sola en mi casa, lo que hacía era hacer unos libritos de chistes. Hacía unos libritos de chistes y yo misma los pegaba con, ¿cómo se llama? Bueno, con esos ganchos de cocedora y los repartía a mis familiares. Era como hacía unos libritos de chistes que yo creo que eran chistes muy malos porque nadie se reía, pero pues bueno. Pero a lo que voy con esto es que a los niños y a las niñas que les gusta escribir, eh, siempre pueden escribir en sus casas, en las bibliotecas. Creo que el espacio donde están allí en La Guajira es una biblioteca, ¿verdad, Héctor? Exacto, allá tienen una librería, una biblioteca muy bonita en Pondores. En Pondores. En Pondores, en La Guajira, sí. Y entonces, lo que hoy queríamos hacer con ustedes era contarles
cómo había surgido este libro de Mujeres de la Independencia, leer un fragmento de un libro que justamente el fragmento que había escogido para leer ocurre en Cartagena. Entonces vamos a hacer una lectura vamos a hacer una lectura como activa o algo, especialmente para los niños. Y luego al final vamos a hacer un pequeño ejercicio para que a los niños y a las niñas que les gusta escribir se vayan esta noche a su casa o mañana y tengan una idea de escribir, por si quisieran sentarse en una hoja, en un cuaderno, en donde puedan escribir. Hacer un ejercicio para que cuando estén solos, solo si quieren, es voluntario, lo puedan hacer. A los que les gusta escribir y disfruten estando solos escribiendo. Martín, yo creo que tú te recuerdas cuando eras pequeño y escribías cuando eras niño. Sí, yo comencé primero para todos un saludo muy especial para Héctor, para los organizadores, para Quintero y su galladita de niños, que estén muy bien. Hace tiempo no voy a Pondores, he ido como unas 6 veces allá. Sí, yo escribí, yo ingresé a las FARC de 15 años Mm. cumplidos y yo comencé a escribir mis pequeñas cosas muy, digamos, artesanalmente, y en la medida que fue creciendo el hombre, fui pudiendo tener ciertas cosas, y ahora pues en Bogotá he tomado cursos de literatura y la mano está más diestra, pero sí escribí desde muy pequeño poemas, era como el fuerte mío. Yo no escribo poemas, hago relatos y crónicas. Mira, Martín Sí. escribía poemas y yo hacía chistes. Bueno, Ah, sí. vamos a ver. Este libro lo escribí yo el año pasado en el Bicentenario. Es un libro para niños y jóvenes. Y cuando me Como lo nosotros, encargaron, perdón, ¿cómo? como nosotros jóvenes, Exactamente, exactamente. No, con yo lo juventud escribí para niños y jóvenes, pero mi idea era también que los adultos lo pudiéramos disfrutar. Entonces, es un libro en el que a partir de 4 historias de la época de la independencia, yo me imaginé que en esos lugares había mujeres, o sea, porque en todos los lugares de la independencia obviamente había mujeres. Lo que pasa es que en los archivos y en las narraciones que tenemos, a veces a la gente se les olvida contarnos que las mujeres estaban ahí, ¿no? Porque entonces siempre estaban como los hombres que eran los que firmaban los acuerdos o los que firmaban las declaraciones, pero las mujeres siempre estaban allí. Entonces mi ejercicio fue tomar 4 fuentes, o sea, cuatro fuentes reales, 4 hechos que pasaron en la vida real en la época de la independencia, e inventarme 4 mujeres. Los hechos son reales, pero las mujeres que están ahí me las inventé yo, son ficción. Entonces, ese fue el ejercicio y lo que queríamos con Héctor, leerles un pequeño fragmento de este libro, espero que disfruten la lectura. Es sobre, yo no sé si ustedes sabían, seguramente Héctor y Martín, pero seguro no sé si los niños sabían, que durante la época de la independencia, en Cartagena, los españoles sitiaron la ciudad. En La Guajira están en confinamiento, están en cuarentena, ¿sí? O no tanto, ¿sí? ¿O no? Más o menos. regular. Regular, regular, más o menos. Pues bueno, sí, pues sí, allá Chiquita nos dice que sí, que estar en cuarentena, muy en cuarentenados. Pues imagínense que en la época de la independencia los españoles decidieron sitiar Cartagena. Sitiar quiere decir encerrar o quiere decir bloquear todas las entradas y todas las salidas. Entonces imagínense, por ejemplo, que nosotros acá en Bogotá estamos cada uno en nuestras casas, no podemos salir, no podemos entrar, las vías de acceso a la ciudad están cerradas, pero una cosa que sí entra todo el tiempo son los camiones de comida. Los camiones de comida y de bienes y de cosas entran todo el tiempo porque la gente de la ciudad necesita comer. Bueno, resulta que en la época de la independencia, después de haber hecho la declaración de la independencia, los españoles dijeron, no, tenemos que recuperar esos territorios que se están independizando, que se están rebelando y lo que vamos a hacer es encerrar toda Cartagena.
cerraron todas las entradas de Cartagena, las salidas de Cartagena, cerraron los puertos y la gente dentro de Cartagena no podía salirse, ni moverse, ni entrar, ni salir. Y entonces lo que pasó fue que, adivinen ustedes qué fue lo que pasó. Pues empezaron a morir porque no había comida y la ciudad estaba totalmente encerrada. Imagínense lo que puede ser una ciudad completamente encerrada. Entonces, yo encontré, cuando fui a hacer mi investigación a la Biblioteca Nacional, una carta de Pablo Morillo, en la que Pablo Morillo le mandaba al rey de España y le decía, bueno, Su Alteza, la ciudad está vencida, ya la vencimos, pero esta mañana cuando estaba por ahí, por la ciudad, me encontré a una mujer con unos niños que iban huyendo para Mompox. La mujer estaba huyendo de Cartagena, pero yo como tengo tan buen corazón, la dejé seguir y se fue. Y ya, no vuelven a mencionar en ninguna parte esa mujer con esos niños que se escapó de ese cerco o de esa ciudad que estaba sitiada, de esa ciudad que estaba encerrada. Entonces lo que yo hice fue preguntarme por cómo sería la vida de esa mujer, quién sería esa mujer y por qué habría escapado de Cartagena. Y imaginarme, completamente imaginado y de ficción, una historia con ella. Y es la historia que quiero compartir con ustedes hoy, si me permiten. Claro. ¿Listo? Todas las historias del libro tienen un nombre, miren, esta fue la ilustradora que hizo las ilustraciones y esta se la imaginó a ella así, se la imaginó a nuestro personaje, se lo imaginó así. ¿Listo? Se llama María Antonia de la Concepción y Linares. Tiene ese nombre porque pues era hace un montón de tiempo, entonces tiene ese nombre así como raro y rimbombante. ¿Listo? Voy a leerles. A ver, espero que les guste. Metí en mi equipaje algo de ropa para mí y para Margarita. Las monedas que tenía me las escondí entre las botas. En la derecha, la bolsa de terciopelo negro que le entregaría al soldado que nos iba a ayudar a salir de la ciudad. En la izquierda, las monedas y las joyas para alquilar una casa cuando llegáramos a Santa Cruz de Mompox. Estaba muy oscuro. Si fuera época de paz, los pájaros estarían cantando. Pero ya no quedaban pájaros en Cartagena. Ni un solo sirirí, ni un solo toche. Se los habían comido a todos. Además de las monedas, lo que yo más cuidaba esa mañana en la que huimos de la única casa que conocíamos era la libreta de solapas de cuero donde estaban anotadas las recetas de los dulces. Una libreta pequeña cubierta de manchas pegajosas. La abrí. 10 reales de azúcar, 6 reales de tamarindo, 2 reales de pimienta, medio real de sal, 20 reales de canela. Fue la negra María Luisa quien me enseñó a hacer dulces. Ella cayó entre las primeras víctimas del encierro infame de Morillo. Murió de un mal de calenturas y temblores que se la llevó en pocos días, igual que a mi marido, a mi papá y a mi hijo mayor. De la familia que habíamos sido, solo quedábamos Margarita y yo. María Luisa vivía de los dulces en la plaza. Así la conocí. Nació esclava, pero pagó su libertad a los 20 años con el dinero de hacer melcochas y venderlas clandestinamente. Cuando la patrona de la cocina donde trabajaba se encontró con una cantidad enorme de dinero ahorrado y a su esclava queriendo comprar su libertad, no pudo decir que no. María Luisa trabajó libremente desde ese día, vendiendo sus dulces en una de las plazas al pie de la muralla. Mis favoritas eran las bolitas de tamarindo. Yo solía caminar hasta su tenderete, me ponía a hablar con ella y me llevaba mis 7 bolitas para la semana, una para cada día. Una para el lunes, una para el martes, otra para el miércoles, otra para el jueves y así. En ese tiempo, Cartagena era una ciudad en la que daba gusto vivir. Los balcones estaban siempre florecidos y en el centro de cada plazuela había una fuente de donde la gente tomaba agua fresca para cocinar y lavarse. Ahora es otra cosa. Ahora las calles están cubiertas de suciedad, las fuentes de agua están contaminadas y la gente se muere de hambre. María Luisa me dijo un día, le voy a enseñar a hacer dulces con la condición de que no me monte competencia, y soltó una carcajada. Me llevó a su cocina y ahí me enseñó a despepitar el tamarindo, a hervirlo y a batirlo en las pailas de cobre hasta que se formara una melcocha oscura que a veces saltaba desde el fogón, peligrosa. Cuando la mezcla ya estaba tan espesa que daba trabajo rebullirla, se ponía a enfriar en una bandeja y luego se armaban las bolitas. La primera vez que hicimos dulces juntas nos fuimos a la plaza a venderlos. Cuando María Luisa contó el producido del día me entregó unas monedas. Dije que no, que por qué me daba dinero por los dulces, pero ella me contestó, ¿que por qué le doy? ¿Usted no amasó ni despepitó ni se quemó las manos a la par conmigo? Pues por eso le doy. Con lo que ganamos ese día nos fuimos a comer bollos fritos hasta que no pudimos más. Eso era antes de que empezara el asedio. Y el asedio, niños, es
la ciudad sitiada, o sea, la ciudad cerrada por los españoles. En agosto de ese año, de 1815, se ordenó desde España bloquear la ciudad amurallada y la vida nos cambió. Las tropas se apostaron en los caminos que comunicaban a Cartagena con las otras poblaciones cercanas y lo cerraron. A la bahía llegó una flota de barcos españoles y se impidió el paso de todo, mercancías, víveres, gente. Cartagena de Indias quedó aislada del mundo. Primero, se acabó la comida. Dentro de la ciudad no se criaban animales y la carne empezó a faltar. La gente acabó con toda mata comestible que crecía en los jardines. Los árboles de fruta se quedaron sin hojas. Tal era la desesperación de los cartageneros hambrientos. Los primeros que se comieron sus perros fueron los Cabrera. Siempre se habían sentido orgullosos porque su casa, una construcción de 2 pisos con patio central en la Plaza de la Inquisición, era refugio de los animales que recorrían las calles de la ciudad. Había todo tipo de perros en la casa de los Cabrera, galgos traídos desde Europa, perros criollos nacidos en la calle, cubiertos de sarna y curados luego en la perrera del patio, y una familia de soloscuincles mexicanos, traídos directamente del Virreinato de Nueva España. Los soloscuincles son unos perros muy feos, pero que también a mí me gustan mucho, que no tienen pelo, luego si quieren los pueden buscar. No tienen pelo, solamente tienen así como un mechón de pelo blanco acá arriba, como en la parte de arriba. Son muy feos, pero a mí me parecen bonitos. Los soloscuincles, por eso los metí en el cuento, porque me gustan. Los soloscuincles eran los preferidos de la familia. Se veía a las niñas Cabrera untarlos con aceite de coco para mantenerles la piel y peinarles con peinetas de madera los pelos hirsutos de las cabecitas. Pronto se supo. Los Cabrera no estaban sufriendo como el resto de nosotros porque estaban comiéndose a sus perros. La que contó todo fue Bernarda, la esclava de cocina encargada de sacrificar, despellejar y preparar platos de perro, de manera que las niñas Cabrera no se dieran cuenta, por lo menos los primeros días, que en la mesa del comedor estaban servidas sus mascotas. Nosotros nunca tuvimos perros. Mejor, así no teníamos que comérnoslos. A nosotros nos tocó buscarnos la carne de otra manera. Por la mañana, antes de que amaneciera, me levantaba y con una vela caminaba por el jardín de nuestra casa, atenta a las huellas brillantes y viscosas que dejaban los caracoles de jardín. La luz de la vela hacía brillar los senderos de baba en el suelo empedrado. En una bolsa de tela iba recogiendo a los pobres animales que luego ustedes han visto en La Guajira. ¿Hay caracoles o es demasiado caliente para los caracoles? Pueden levantar la mano si hay caracoles. ¿Hay caracoles? ¿Hay caracoles, Martín? ¿Hay caracoles? Y de caracoles. Y micos. Ustedes han visto que los caracoles dejan una baba que cuando se seca en el sol brilla. Los niños de La Guajira la han visto. Bueno, pues esa era la baba que estas personas veían, ¿listo? Pronto se supo. Los Cabrera no estaban sufriendo como el resto de nosotros porque estaban comiéndose sus pedazos, ya lo leímos, perdón. En una bolsa de tela iba recogiendo los pobres animales que luego ponían una dieta de sobras en la cocina. A los 2 días, cuando ya estaban limpios, los ponía a hervir y los bañaba en una salsa de ají, la única mata comestible que iba quedando en la huerta. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha comido caracoles? ¿Han comido caracoles? Los niños de La Guajira, pero ya dicen que no han comido caracoles. Los caracoles, Martín, ¿ha comido caracoles? ¿No han comido caracoles? Ni de colores. Ni de colores. Los caracoles, resulta que los caracoles se comen en muchos sitios, pero lo que hay que hacer es cogerlos, alimentarlos para que se limpien de toda la tierra y la gente los pone a hervir y se los come. Entonces vamos a ver, esta familia, como lo único que quedaba en Cartagena eran caracoles, pues empezó a comérselos. Cuando los caracoles de nuestro jardín se acabaron, empecé a salir a las calles vacías en la madrugada. Me agachaba y buscaba en las uniones de piedra los caparazones de los animalitos que luego nos comeríamos en la salsa, clavándoles un palillo de madera en el cuerpo para sorberlos enteros. Cogían el caracol, lo hervían, le echaban salsa de ají y hacían y se lo chupaban. Nunca me terminó de gustar su textura de tierra, la consistencia de goma de su cuerpo hervido contra los dientes. Luego vino la peste. La gente empezó a morirse por la suciedad y la basura y los desechos empezaron a acumularse en las calles. La ciudad que había sido limpia y agradable se estaba derrumbando. La podredumbre contaminó incluso las fuentes y empezó a ser difícil conseguir agua limpia. En esa época se murieron Alfonso padre y Alfonso hijo, la mitad de nuestra familia. Les dio un resfriado fuerte con unas fiebres altísimas que no conseguí bajar con nada.
Cuando tuve que echar sus cuerpos a la calle sin enterrar porque los cementerios y las fosas ya estaban llenas, decidí que mi hija y yo nos salvaríamos, que no podía permitir que nos pasara lo mismo. Reuní todas las monedas y joyas que tenía, cogí a la niña de la mano y me fui a tocarle la puerta a María Luisa. Quería proponerle que nos escapáramos juntas, pero nadie me abrió. Toqué la aldaba durante 5 días seguidos, hasta que una vecina me dijo que había muerto de fiebre y convulsiones. Al día siguiente, me levanté a la misma hora de los caracoles, pero en lugar de agacharme a despegar animales del suelo, me fui derecho a la puerta de los coches donde había visto que se paraba un soldado español con cara más amable que los demás. Cuando nadie nos veía, le entregué la carta en la que le pedía que nos pasara al otro lado a cambio de la mitad de mis joyas y de la mayor parte de mis ahorros. Me hubieran podido fusilar si el soldado hubiera querido, me hubieran podido echar a la cárcel y Margarita se hubiera quedado sola. Pero al día siguiente, cuando fingí que estaba buscando caracoles en el empedrado, vi que el soldado me hacía una seña con la cabeza para que me acercara. Fui hasta el borde de la muralla y con disimulo recibí un papel que solo tenía una fecha anotada, 8 de noviembre. Faltaban 3 días. Empaqué 2 cambios de ropa para cada uno para caminar y otro para cuando hubiéramos llegado a Santa Cruz de Mompox. Zapatos, solo los que llevábamos puestos. Monedas y joyas para pagarle al soldado y para vivir mientras los dulces daban algo para mantenernos. La mañana del 8 de noviembre caminé hasta el cuarto de Margarita y la levanté. Le dije que ese día me acompañaría a buscar caracoles. La niña se puso a llorar de sueño, pero no le hice caso. Al salir a la calle la alcé y le cubrí la cabeza con un rebozo. Me cubrí yo misma. Puse doble cerradura en la puerta de la casa pensando que pronto podríamos volver. Caminamos a la muralla y le entregué una bolsa de terciopelo negro al soldado. La abrió, vio lo que estaba dentro y me entregó un papel sellado que me autorizaba a circular libremente. Leí otro nombre que no era el mío en el papel y lo miré como preguntándole. El soldado se alzó de hombros. Entendí entonces que cuando pasara la muralla y buscara otra manera de llegar a Santa Cruz de Mompox tendría un nombre nuevo. María Antonia de la Concepción y Linares. Me gustó. Abracé a mi hija y a medida que me alejaba de la ciudad sitiada fui repitiendo bajito. María Antonia de la Concepción y Linares. María Antonia de la Concepción y Linares. Se preparan dulces de tamarindo y caracoles en salsa. Y ya, ese es nuestro pequeño cuento de la ciudad sitiada en Cartagena en 1815. La ciudad la sitiaron de verdad, es un hecho histórico real, pero esta historia me la inventé yo a partir de un hecho histórico real. Ahora, por ejemplo, quisiera preguntarles a mis compañeros de panel de charla de café con la ONU, si ustedes tuvieran un hecho histórico sobre el que quisieran cambiar algo o sobre el que a ustedes les gustaría escribir un hecho de ficción, inventarse un cuento a partir de algo que haya pasado en la vida real, ¿cuál hecho histórico sería ese? Si ustedes pudieran escribir algo ficcional a partir de un hecho histórico que haya pasado en la vida real, ¿qué harían? Los niños también pueden ir pensando, ir alistando sus preguntas, de qué hecho, sus respuestas, de qué hecho histórico, qué les gustaría, imaginen y piensen en algo que haya pasado, que ustedes conozcan. Y ahí por ahí hay manos levantadas, bien, bueno, entonces vamos a pensarlo los niños mientras los otros participantes nos contestan y los niños vamos pensando sobre qué hecho histórico les gustaría escribir y que ustedes cambiaran. Por ejemplo, espérense, por si todavía no tienen todas las ideas como claras. Pensemos que yo quise escribir sobre Cartagena porque me parecía que no todo el mundo en Cartagena tenía que haberse muerto. O sea, si los españoles sitian la ciudad y la encierran, pues a mí me parece que hay que contar la historia de alguna mujer que seguro se escapó, como decía Pablo Morilla que lo encontró en las cartas. Entonces yo quería contar esa historia. Piensen ustedes qué hecho histórico les gustaría contar o sobre el que les gustaría inventarse algún personaje, otro hecho, otro final, otro inicio. ¿Sobre qué les gustaría escribir? Por ejemplo, Héctor y Martín, mientras los niños piensan. Yo esta semana escribí un cuento que se llama Salvador. Salvador lo conocí yo cuando teníamos ambos 10 años. Él se fue para la guerrilla y yo nunca más supe de él. Nunca más. Lo busqué siempre y nunca pude encontrarlo. Ahora en este proceso de paz, de tanto buscar, encontré a alguien que me dio indicios y me dijo, él ingresó en el 76, no, en el 74 fue para Urabá, no más. Entonces yo a raíz de a través de esa historia personal, armo todo un cuento
y describo a Salvador cómo estuvo en la guerrilla, incluso cómo hasta él murió. De La un guerrilla hecho murió. simple, Ujú. él murió pisando una mina instalada para el ejército y ¿En tu cuento, accidentalmente Martín, o pisó en la la vida mina. real? O ficción. En tu Yo cuento, quería convertir a mi amigo en un héroe sin saber qué ha pasado con él, pero con mi claro. experiencia tenida, yo me encargué de hacer todo un contexto a él y lo hice. Y va uno. El otro cuento es que se llama, lo hice esta semana, ayer lo terminé, se llama Los devoró la selva. Ujú. Nosotros Como el enviamos unos laborario. muchachos, sí, enviamos unos muchachos del cerro el Tatamal límite con el Chocó y el Risaralda, los mandamos a un cruce a la cordillera y desaparecieron dos, y aparecieron dos. Ajá. Nunca supimos qué pasó con los otros dos, cómo murieron, qué pasó con ellos. Y yo me Ujú. imagino cómo fue que ellos. Y la historia termina en que yo tampoco sé cómo murieron. Claro. Lo único fue que nunca aparecieron. Entonces es como retratar con palabras una situación que yo creía que había pasado. Ahí le metí caníbales, le metí cosas Claro. que hay en el imaginario, superstición, porque el Chocó es muy lleno de las historias. Entonces he escrito varios ensayos sobre hechos históricos, pero que nunca yo pude descifrar y ahora lo he descifrado con mis posibilidades que tengo de escribir. Qué bien, llegaron más niños, llegaron niños nuevos que no estaban. Hola, Sí, Héctor. Catalina, no, acuérdate que tenemos también en esta conversación están las personas en Icononso, en Tolima, Las personas en Mario Icononso, y Janet, por si también Ah, tienen por algo supuesto. sobre lo que ellos quisieran escribir, No los estamos viendo, pero pero nos ¿quién está están en Icononso? escuchando ¿Quién y está en pueden hablar. Icononso, Héctor? y ahorita los vamos a oír a ustedes. Entonces, tenemos dos personas más, Héctor, entonces dos grupos más, uno en Icononso y otro en el Tolima. No, en Icononso, Tolima, un Ah, grupo, y el Icononso, Tolima. otro de los niños que sí los vemos que están en La Guajira. Ah, perfecto, está bien. Entonces, perdón a los niños de Icononso que no los hemos saludado ni estado tan pendientes, pero pues ahí nos estamos viendo. Entonces, para los niños del Tolima, piensen también qué hecho histórico o qué hecho, ni siquiera, o sea, cuando yo digo hecho histórico no tiene que ser un hecho que esté en los libros de historia. Tiene que ser, piensen en un hecho de la vida real sobre el que a ustedes les gustaría escribir o modificar algo. Martín ahorita nos estaba contando la historia de su amigo Salvador, que él dejó de ver cuando era pequeño, porque, y cómo en un cuento hizo de su amigo Salvador un héroe, ¿verdad, Martín? Lo que tú querías era hacer un cuento en el que tu amigo fuera un héroe. Y eso Tuvo es muy familia, bonito, hijos. o sea, tuvo la vida que tú crees que él no tuvo en la vida real, en tu cuento. Exacto, exacto. Y eso es súper bonito de los libros y de la ficción y de los cuentos que uno escribe solo cuando es chiquito, porque a veces la ficción uno puede darle el final que uno hubiera querido que las cosas tuvieran, ¿no? Entonces, en la vida real las cosas tienen un final, a uno muchas veces no le gusta, pero en lo que uno escribe, las cosas pueden terminar como uno quiera que terminen, y eso es una maravilla. Entonces, si a uno no le gusta algo, si a uno no le gusta algo, o si a uno hay un hecho que a uno lo pone triste, uno siempre puede sentarse a escribir una versión distinta de ese hecho, o una versión que a uno le gusta más, o inventarse cosas que a uno lo hagan sentir bien. Y el placer que produce eso es un placer gigante. ¿Listo? Entonces, alguno de los niños en el Tolima y alguno de los niños en La Guajira de pronto quisiera hablar y contarnos sobre qué les gustaría escribir, un hecho de la vida real sobre qué les gustaría escribir. ¿Alguien quiere activar ahí su micrófono y acercarse y contarnos? Cuéntenos su nombre también. Si van a contestar, díganos cómo se llaman y cuéntenos cuál es el hecho sobre el que quisieran escribir en la vida real. ¿Qué tienen por ahí? Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Contreras Asensio, los abrazos de la migración venezolana cuando se reúnen los venezolanos. Perfecto. La migración venezolana es un gran tema para escribir. ¿Me vuelves a repetir tu nombre que se cortó un poquito el audio ahí? Miguel Ángel Contreras Asensio.
Miguel Ángel, qué nombre bonito, Miguel Ángel. Miguel Ángel, y si tú quisieras escribir sobre la migración venezolana, ¿hay algún personaje que tú quisieras escribir? ¿Cuántos años tiene ese personaje? ¿Es un personaje que emigra de Venezuela, de qué parte, y llega a Colombia, a qué parte? ¿Lo has pensado? Me pone como, sí, ya, como si fuera que un migrante viene de Venezuela, le pongo el nombre, la edad. Ujú, exacto. Y de pronto puedes poner a tu migrante que viene de Venezuela, lo puedes poner a pasar por unas aventuras, ¿no? Ajá. Lo puedes poner a que se enfrente con algunas aventuras que yo no conozco el camino de los migrantes que pasan de Venezuela a Colombia, pero estoy convencida que tiene que ser un camino que tiene obstáculos y problemas y aventuras, me imagino. ¿Verdad, Miguel Ángel? Rocha, tienen que pasar caminos peligrosos. Ujú, exacto. Entonces, tu migrante, por ejemplo, podría pasar por la trocha, podría pasar por un camino peligroso, y tu migrante, Miguel Ángel, ¿termina bien o termina mal en tu historia? Terminará bien o mal. No sabemos, ¿no? No sabemos si termina bien o mal. Eso es lo bueno, va a terminar como tú quieras que termine. Eso es lo chévere. Puede terminar como tú quieras que termine. Si quieres que tu migrante le vaya bien y termine bien, bien. Pero si también quieres que a tu migrante le vaya mal, también le puede ir muy mal a tu migrante. Tienes todo el poder de hacer que tu migrante de ficción, que tu migrante del cuento le vaya como tú quieres que le vaya. Es una buena historia. Bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro niño en La Guajira? Y ahorita vamos con los niños del Tolima. ¿Algún otro niño en La Guajira tiene alguna idea de sobre qué le gustaría escribir? ¿Alguien más? Ujú. ¿Alguien? ¿No? ¿Los niños del Tolima tienen por allá algo que decir? Sí, creo que esos no son los niños del Tolima. ¿Sí? No, Héctor, por ahí. No, bueno. Héctor, ¿y tú? ¿Hay algo, algún hecho histórico sobre el que te gustaría escribir? A mí me gustaría escribir sobre los hechos del Palacio de Justicia, que siempre me han llamado mucho la atención también un poco, ¿no? Con este tema del conflicto, pero sobre todo como toda la cantidad de actores que estuvieron ahí involucrados y ese hecho histórico siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Has visto que hay una novela gráfica, hay una novela Sí, gráfica que se llama Los 11? ¿La conoces? sí, por ahí que la habían publicado de poco, ¿no? Sí, está chévere verla, porque si te interesa ese tema y como la ficción Sí, alrededor de eso, está chévere. sí. Oye, Em, y dime. no sé si, bueno, como contarles a los niños también un poco de la parte creativa y también Martín, como de qué más inspiran o qué más además de ese hecho histórico, cómo ir hilando y ir poniéndole esas pruebas o esos episodios a los personajes, ¿no? Sí, yo creo, por ejemplo, que en la escuela, en los colegios, siempre nos enseñaron esa historia que le enseñan a uno, como cuando uno es muy chiquito, que le dicen que las historias tienen un inicio, un nudo y un desenlace. Y a mí me parece que eso, por supuesto, tiene muchas variables y como muchos caminos posibles, pero todos los personajes, me parece a mí, especialmente como cuando uno tiene la edad de los niños que se ven en La Guajira o algo así, todos los personajes siempre se enfrentan a un problema. No, todos los personajes siempre se enfrentan a un problema, así sea un problema chiquito, así el problema esté solamente en sus cabezas y sea un problema que no existe, pero todos los personajes del mundo siempre se enfrentan a un problema. Entonces yo creo que, y esa es como la última cosa a la que quería llegar, pero si quieres dejémosla para el final, pero hay que pensar, a mí me parece que los problemas, cuando uno empieza, los problemas son centrales, entonces yo creo que es por ahí, hay que empezar a pensar
como en los problemas. ¿Hay alguien está levantando la mano o están solo saludando? Si están solo saludando, solo saludos, pero si están levantando la mano, siempre podemos hablar. Martín, ¿tú tienes algo para decirle a los niños al respecto? ¿Cómo ir hilando esos Que me problemas, esas parece, aventuras? y nuevamente saludar a los niños de Icononso, de Tolima, paisanos, paisanitos míos, Quintero, Hola. Quintero que está sentado allá con esa cara tan seria, Quintero. ¿Cómo Estamos los ves a los niños? Yo no veo caras serias. ¿Dónde los estás viendo tú? también. Oh, Quintero, digo yo. ¿No es Quintero allí de Pondores? ¿De camiseta blanca? Ah, sí. No. Bueno, yo escribo mi literatura, mis herramientas, mis recursos son simples. Es decir, yo para hacer una historia no cojo el diccionario, sino que trato de irme a lo más sencillo, porque lo más grande siempre es lo más sencillo. La naturaleza, las aguas, los ríos, describir la caída del agua, describir los paisajes de la naturaleza, que la conozco muy bien, por cierto, la selva, Claro. tanto la selva tropical como la selva de las altas cordilleras, las conozco perfectamente, sus habitantes, sus animales, su familia, la fauna que es maravillosa. Es decir, todos esos recursos humanos tan sencillos, las vivencias, poder convertir uno en literatura es una buena herramienta y favorece mucho porque está muy cerca de uno a la espiritualidad, al sentir, a los sueños, a la esperanza, a la vida, a la muerte que tanto nos acompañó a nosotros. Yo tengo muchos poemas a la muerte y a la vida, porque fue, digamos, la esencia en que me moví yo siempre procurando respirar un día más, ahora como la lucha con el COVID-19. Hay que tomar las medidas para amanecer un nuevo día y volver a respirar. Es necesario que los niños hagan el ejercicio mental de transformar, digamos, los hechos cotidianos en palabras, en frases, en oraciones, con un comienzo, con una trama y con un final, que no siempre, como decía Catalina, es feliz. Hay que dejarle algo al lector para que él también Uno puede construya. matar a sus personajes. Exacto, y es como en los poemas. Los poemas te permiten usted hacer lo que no puede hacer, Exacto. a tirar la novia o a recogerla, a dibujarla como usted quiere, a desnudarla como usted quiere, en la forma que tú quieres. Entonces es un uso del lenguaje y un uso de la gramática que nos lleva a ser más humanos. Y es como el centro de lo que estamos diciendo, cómo crear un mundo con palabras. Porque los hechos en Colombia son evidentes desde que llegaron acá los llamados padres de la patria. Ahí para acá por centurias ha sido hechos violentos donde la palabra ha sido sacrificada, la verdad ha sido sacrificada. Entonces un mundo con palabras donde el mundo, todos los conflictos sean dirimidos por el consenso y por la fuerza de la palabra. De hecho, nosotros dijimos, cuando hicimos dejación de armas el 27 de junio del 2017, nuestra única fuerza es la palabra. Entonces la palabra, un mundo con palabras, hay que construirlo y estamos en mora de hacerlo nosotros. Entonces hay que escribir niños y niñas, jóvenes y adultos, porque es muy bello cuando usted termina un cuento, es una satisfacción. Yo he escrito, ahora en esta cuarentena, hoy le decía a mi compañera, he escrito 11 cuentos en esta cuarentena. Y cada vez que termino un cuento, para mí es un triunfo, que me hace sentir bien, me hace comer bien, dormir bien. Y cuando tengo un cuento en elaboración, mi preocupación es terminar ese cuento. Es, es como dijo Pablo Catatumbo,
el mejor vicio en la vida es leer y escribir. Entonces felicito yo a los niños que tienen la inspiración de volverse en escritores. Yo creía que hacer un libro era para académicos, yo había comentado a Héctor ya, y de pronto es un requisito, ¿no? Hola. Pero cuando me dice a mí en 2017 el director del Festival de Poesía de Medellín, Martín, deme los borradores suyos. No, pero ¿para qué, Fernando? No, yo jamás me imaginé, digamos, publicar un libro. Al mes me trajo este diagramado, que es del que decía Héctor, Diario de la Guerra y la Paz. Y me quedó gustando, Héctor, Catalina. Y luego el 2018, entonces, está El Último Fusil, que cuenta un poco, pues, cómo fue la dejación de armas y todo ese cuento. Y ya de Las Trochas a la Paz, que es mi última obra, sí es secuencial. Es decir, es mi historia desde niño, cuento cómo era de niño yo, hasta que ya llego a la edad de que tengo mucha juventud acumulada. Entonces es hermoso. Aquí no hay poemas. En los otros dos sí hay poemas y relatos. Aquí ya hay una historia construida. Y bueno, estamos encantados de escribir y contribuir con la palabra a un mundo construido con palabras. Bueno, Sí, vamos. me dicen que tenemos que ir cerrando, ¿verdad? Sí, ¿Sí? Catalina, lo siento. Bueno, Sí, ya no, se está nos perfecto. acaba el tiempo, ha estado muy interesante. Muchas gracias a los niños de La Guajira, muchas gracias a los niños de Icononso por acompañarnos, a los adultos que los están acompañando también, gracias por acompañarnos, gracias a Miguel Ángel por participar. Miguel Ángel, ¿estás por ahí? ¿Andas por ahí, Miguel Ángel? ¿O se fue? Fue Miguel Ángel. Muy buenas tardes, mi nombre, Hola. pues muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro José Canchita, soy el presidente de la Junta de acá de Antiguo Espacio Cultural de La Guajira. Bueno, a mí me gustaría escribir relacionado al proceso de paz. Entonces, quiere decir que cuando estábamos en 2012, 2013, que hablábamos de paz, para mí eso era bastante complejo, pensé que era mentira. Entonces, posteriormente vinieron una cantidad de cosas, de bombardeos, de cosas militares hacia nuestros campamentos. Yo siempre lo veía difícil. Posteriormente, pero teníamos una esperanza de darle una posibilidad, una mejor vida en el proceso de paz cuando sale el punto número 1, la reforma rural integral. Esta es la solución para los campesinos. Bueno, y así sucesivamente me fue gustando los acuerdos de paz y teníamos la esperanza de vivir y tener un campo mejor, más desarrollado, qué cosa. Y me doy cuenta últimamente, ya 3 años después, 2017, 2018, 2019, y vemos que todo es una frustración. Es decir, en el campo siguen las cosas peores, en la ciudad peor todavía la situación, los estudiantes en pésimas condiciones, las aulas en todas las partes, y posteriormente tantas ilusiones que teníamos o que tengo de ver un país mejor, ahora lo acaba de completar la pandemia del COVID-19, y entonces ahí sí totalmente nos acaba con esta situación. Entonces, a mí me gustaría también como escribir esa parte de la historia de estos 3 años hacia acá, 4 años hacia acá. Entonces, porque vemos que es una situación bastante difícil de nuestro país y del planeta. Bueno, entonces acá con los niños, todos ellos bastante activos, llaman, ¿no? Los intelectuales. Entonces, a ellos les gusta la lectura, pero son bastante penosos para hablar, ¿no? De igual manera, esto es lógico, que es lógico que todos sentimos pena viendo la pantalla y todo, ¿no? Pero de todas maneras, este es un grupo de niños selectos. Yo te lo he venido gracias a Jorge de la ONU, que ha venido impulsándonos, y tenemos la esperanza que ellos van a seguir adelante en la parte
de la capacitación y Así va a ser. posteriormente, gracias a la tecnología que hoy tenemos la oportunidad de compartir con ustedes. Y bueno, ánimo, mucho pulso, y los que están en Bogotá, mucho cuidado con esa enfermedad, con ese contagio. A los demás camaradas que Así es, también. Álvaro, muchísimas gracias. Álvaro, gracias. Muchas gracias, Martín, Catalina, muchas gracias. Gracias, Muchas Martín. gracias por Bueno, de compartir parte con mía, nosotros y a los amigos de Iconoso también. A los amigos de Colombia. Bueno, cualquier invitación ahí está bueno, pendiente, Héctor. Catalina, chao, mucho gusto. Gracias por la invitación, chao. Martín, Nos vemos. a todos y todas, muchas gracias. bueno.